Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Mariana, Álvaro. ¿Qué tal, Hola, buenos Felipe? Hola, ¿qué días. tal? ¿Qué tal? Buenos días, Ángela, María. ¿Qué tal? Bueno, el resto de personas que ahora se van uniendo por aquí. Bueno, pues encantado de vernos otra vez. Esta es la última sesión de este programa de aceleración circular que, bueno, pues para quien se encuentre con este vídeo, con esta grabación directamente, que sepa que es la última sesión de 6 que hemos estado haciendo después del evento presencial de Circular Weekend, en el que, bueno, pues estamos trabajando cómo transitar hacia modelos de negocio, hacia proyectos más circulares y utilizando la herramienta del EcoCanvas. Hemos trabajado desde hace pues seis sesiones, vamos, esta es la número 6, en la que bueno, pues hemos ido analizando y trabajando en detalle con todas las herramientas y los pasos del EcoCanvas. El EcoCanvas es la metodología desarrollada por Nicola Cerantola de Ecologin y bueno, pues que nos guía, ¿no?, en un proceso para poder hacer estos negocios y proyectos más circulares. Hoy llegamos a, bueno, pues a la última sesión donde bueno, vamos a repasar todo lo que hemos visto, un poco todo el proceso que hemos visto. Vamos a ver la última parte, ¿no?, que tenemos de esta herramienta EcoCanvas y sí que vamos a reservar un bloque final para que todas las personas que estáis aquí ahora en directo, bueno, pues podáis un poco reflexionar sobre la herramienta, el EcoCanvas, plantear unas dudas finales de cómo lo tendríamos que aplicar, algún ejemplo propio que hayáis visto y que podamos reflexionar un poco, ¿no?, en esa parte final sobre este proceso que hemos estado llevando a cabo. Fijaros que siempre hemos estado trabajando con una herramienta que es la herramienta en formato PowerPoint, porque nos permite editarlo en formato digital. Es verdad que también he comentado que es bueno hacerlo en formato papel también, ¿no?, porque ayuda mucho a no estar delante de una pantalla, trabajar en grupo con más personas, que hemos dicho que siempre es mucho más conveniente, ¿no?, hacerlo con un equipo de trabajo en el que tengamos personas del mismo proyecto, idóneamente, ¿no?, de diferentes departamentos, si es una empresa, y que podamos trabajar en ese desarrollo de manera grupal. También hemos dicho varias veces que esto es un proceso que realmente es un proceso intenso, es un proceso que nos va a llevar muchas horas, ¿no? Es un proceso en el que vamos a trabajar bueno, pues durante, va a decir, varias semanas o incluso varios meses, porque al final, bueno, pues no deja de ser una transición hacia un proyecto más circular y que es ambicioso, ¿no?, que no deja de ser ambicioso. Voy a compartir aquí los dos enlaces. Juraría que sí que hemos compartido el Excel de trabajo, pero quería confirmar que tenéis también la versión editable para que podáis, si en algún momento vais a trabajar con esta versión, para que podáis imprimirla en el formato que sea. Nosotros hemos trabajado en formato, juraría que era A1, y así podéis trabajar con ella. También funciona en formato, es más pequeñito, ¿no?, pero en formato, depende de la herramienta, en formato A2 o incluso en A3, a veces también sí que ha sido útil, ¿vale? Entonces, os voy a compartir aquí la versión en PDF, que así las personas que estáis, juraría que no lo hemos llegado a compartir. Copiar el enlace. Tenéis por aquí este link, que si le dais tenéis el PDF de cara a si un día lo vais a imprimir y vais a trabajar con ello, ahí lo tendríais, ese primer enlace, y en el segundo enlace es la versión de trabajo de PowerPoint que hemos venido usando, que seguro que ya la tenéis. Si hay alguien que está viendo este vídeo, bueno, pues que quiere acceder, ¿no?, a estas plantillas, también en la página web de la propia metodología, ¿no?, aprende.economiacircular.online, también están las plantillas descargables y bueno, hay más talleres del propio Nicola Cerantola y sobre la metodología, pero ahí se pueden descargar las plantillas. Fijaros, tenemos bueno, ante nosotros esta última parte, que os propongo que abordemos la última parte del EcoCanvas, de las herramientas que nos faltaban, y después ya hagamos una pausa
para comentarlo, resolver dudas y poner en común, ¿no?, reflexiones y, oye, posibles estrategias y herramientas. Como siempre, voy a compartir pantalla y voy a hacer una puesta en contexto de dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que hemos estado viendo, ¿no? Desde el primer día hemos estado trabajando con la herramienta del EcoCanvas y hemos tenido siempre presente todas estas etapas que tenemos que pasar para transitar, fijaros, desde un proyecto pequeñito, un proyecto que todavía no hemos ni siquiera puesto en marcha, hasta una gran empresa. Esta herramienta puede utilizarse de una forma mucho más intensa, mucho más detallada, con un proceso mucho más largo y potente, o podemos hacer un análisis un poco más superficial y más rápido si tenemos un proyecto o si no tenemos los recursos y tiempo que necesitamos. Con lo cual, yo siempre digo, vamos a adaptar esta herramienta a lo que necesitemos, vamos a utilizar también cada uno de los pasos y herramientas en función de ese momento, si lo necesitamos y queremos llegar a una profundidad o si queremos una versión un poco más express, por así decir. En este sentido, hemos venido trabajando en estos talleres sobre todo este proceso que, como digo yo, es como un proceso guiado que nos lleva de la mano para ir haciendo ciertas reflexiones. Ciertas reflexiones que en algún punto podríamos pensar que son superfluas, que no tienen sentido, pero que yo creo que nos ayuda mucho a poner el marco, a poner el foco en muchas de las cosas importantes en este proceso de ser más circulares. Porque no caigamos en el error de simplificar y pensar que ser más circulares o mejorar la sostenibilidad de un proyecto pasa por pensar 4 aspectos o 4 cosas que voy a implementar en el proyecto y voy a ser más sostenible. Yo creo que tiene un enfoque más holístico, más integral, de muchas percepciones, de muchos objetivos, de tener en cuenta a todos esos actores que rodean el proyecto, y es algo mucho más integral, la economía circular. Básicamente, como he dicho muchas veces, porque una persona sola o un proyecto solo seguramente, por definición, no consiguiera ser circular, ¿no? La definición de circularidad pues es muy similar a cómo funciona un ecosistema natural. Al final hay una serie de actores, una serie de sinergias, de intercambios de materias, de energías, que hace que ese sistema en sí pueda ser circular y pueda ser un sistema cerrado. Pues aquí igual, empresarialmente igual. No vamos a poder hacerlo, ¿vale?, solos o solas. Fijaros que empezamos el primer día haciendo un análisis del propio negocio, de cómo funciona nuestro proyecto, nuestra empresa, que es lo más similar a un business model canvas del emprendimiento a nivel de metodología tradicional, solo que aquí le añadíamos pues algunos bloques más, temas de cuestiones circulares, ambientales, sociales. Fijaros que este es el primer paso y es como la primera foto del proyecto, y hemos ido transitando desde esta primera foto con diferentes herramientas que hemos hablado desde la misión y la visión del proyecto. Luego hacíamos foco y seleccionábamos algún producto o algún sistema del proyecto de la empresa. En proyectos simples podríamos analizar, ¿no?, todo el proyecto, toda la pyme o todo el proyecto pequeño, pero en grandes empresas igual tenemos que seleccionar y focalizar en algunos procesos o en algunos productos concretos. Era muy importante establecer objetivos e indicadores, porque si no, no sabemos cómo vamos a transitar hacia ser más circulares y más sostenibles, y hablábamos de algunos generales, como pueden ser la huella de CO2, o luego otros más específicos para nuestra actividad y que nos permitiera medir que realmente estamos mejorando en eficiencia y en ser más circulares. Después sí que hacíamos un análisis del contexto y del proyecto en cuanto a la propuesta de valor, un análisis del entorno, análisis PESTAL, de anticiparnos a niveles de qué iba a ocurrir políticamente, tecnológicamente, y poder anticipar ciertos cambios que pudiera haber, y también el mapeo de actores relevantes que tenemos alrededor, ¿no? Y era un análisis como hacia afuera del proyecto, para saber dónde estamos, saber cuál es el entorno y también, oye, qué cosas podemos hacer en función de ese sistema en el que estamos. Y después hacemos un enfoque hacia el interior del proyecto. Focalizamos el interior del proyecto, el interior de la empresa, y empezamos a pensar en, primero, los flujos y etapas
que componen y que nosotros, o nuestro proceso, por así decirlo. Una fase, si recordáis, una fase de diseño, una fase de fabricación, una fase de uso por parte del usuario, una fase de disposición final. Y entonces simplemente intentamos tener un esquema claro de cómo funcionamos y cuál es ese proceso en el que estamos, que estaríamos aquí, en la herramienta D1, ¿de acuerdo? En la herramienta D1 para situarnos. Después, si recordáis, sí que pasábamos ya a analizar más en detalle cuáles eran las entradas y salidas de cada una de esas etapas. Oye, en la fase de diseño, ¿qué entradas tengo de energía, de agua, de materiales y qué salidas tengo? De emisiones, de vertidos, de otros residuos. Y para cada una de esas etapas intentábamos analizar, ¿no?, esas entradas y salidas, que no deja de ser, bueno, pues como un análisis de ciclo de vida muy simplificado. Todo ese análisis, que podía llevar mucho detalle, nos llevaba a poder identificar, antes de plantearnos cualquier otra cosa, poder identificar algunas oportunidades circulares. A decir, oye, nos hemos dado cuenta que igual estamos gastando demasiada energía. Nos hemos dado cuenta que igual no estamos aprovechando ciertos residuos que estamos generando. Entonces, nos daba pie a identificar algunas posibles oportunidades circulares. ¿Para qué? Para, una vez identificadas esas oportunidades circulares, por así decirlo, sin conocer otras posibles estrategias que pudiéramos hacer, bueno, pues ahí ya sí que entráramos en identificar estrategias de circularización. Y ahí hemos dedicado 2 sesiones en esas estrategias. Si recordáis, para las personas que no tengan el tiempo o los recursos para trabajar en profundidad, se podía utilizar la versión express, que digamos que es como intentar pensar en estrategias que pueden ser aplicadas a cualquier proceso, a cualquier parte de la empresa y que no están centradas en ninguna parte de esos flujos o etapas o de esos procesos productivos, sino que, bueno, incluyen modelos de negocio, posibles ideas de cosas que se pueden implantar y que son una versión como un poco más express y transversal para pensar en qué cosas podríamos hacer. Y justo la sesión anterior, que es la última que hicimos, ya entramos en detalle de estrategias de circularización pensadas con mucho detalle y con mucho foco para cada una de las fases que hubiéramos identificado. Si os fijáis, y volvemos hacia atrás, cuando nosotros identificábamos los flujos y etapas de cómo diseñamos, compramos, producimos y hacíamos este esquema, ¿no?, de cómo funcionamos, cómo diseñamos, compramos, producimos, vendemos, cómo es la experiencia de usuario, cómo es el fin de vida y la revalorización. Pues fijaros que en las estrategias, al final, podemos identificar para cada una de esas etapas muchas estrategias concretas y concisas que podemos hacer para que sea más circular. Y estuvimos viendo cada una de ellas. Aquí en la herramienta del EcoCanvas nos facilita enormemente esta labor porque no tenemos que ir a buscar bibliografía, a buscar posibles ideas, sino que aquí tenemos ya un plantel de mogollón de ideas y de estrategias que podríamos implementar y que simplemente lo que tenemos que hacer y lo que yo recomendaba era transitar por cada una de ellas y decir, a ver, en la fase de diseño, equipo, ¿qué podemos hacer en la fase de diseño? Y en esta fase de diseño que empezáramos a reflexionar y a leernos cada una de estas estrategias para asegurarnos de si la podíamos implementar o no. Y con este proceso, que al final obviamente lleva un tiempo porque tenemos que ir en cada fase analizando qué es lo que podríamos hacer y tenemos mucho contenido que tenemos que ir trabajando, que además comentamos que teníamos una posible hasta aplicación del móvil que podemos acceder y que nos puede facilitar el trabajo para estas más de 100 estrategias y también que incluye muchos ejemplos. Bueno, pues aquí lo que hacíamos es, vamos a identificar qué posibles estrategias, qué posibles ideas. Y es algo así como un brainstorming, ¿vale? Es un brainstorming en el que decimos, bueno, todo esto es lo que podríamos llegar a hacer. Como digo siempre, y lo digo muchas veces, se puede hacer de todo, pero no todo a la vez. Así que todo esto es todo lo que podríamos hacer, pero ahora, en el día de hoy, que es cuando llegamos ahora mismo, es cuando tenemos que decidir, vale, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos llegado a analizar todo el proyecto, hemos visto todas las oportunidades, todas las estrategias de circularización que podríamos llegar a implementar en muchísimos ámbitos y llegamos hoy al punto de, vale, ¿qué vamos a hacer? Pues fijaros, llegados a este punto, en el proceso de qué vamos a hacer,
Lo que tenemos, o sea, lo primero que tendríamos que hacer después de la sesión, o bueno, no después, a la vez que hacemos esta sesión de identificar estrategias circulares, lo que tendríamos que ir haciendo es, bueno, pues generar una serie de copias en papel. Aquí es como, fijaros, como si hiciéramos, ¿no?, diferentes copias de esta misma página del EcoCanvas y tratáramos de dibujar qué soluciones circulares se nos han ocurrido o hemos visto que podría ser interesante. De tal forma que para cada una de las diferentes estrategias que nosotros viéramos que tiene potencial para implementar en nuestro proyecto o en la empresa en la que estamos trabajando, hagamos una breve ficha muy esquemática para acordarnos de esa estrategia. Con lo cual, si hemos decidido que vamos a sustituir el consumo energético por fuentes renovables con una caldera de biomasa, por ejemplo, en vez de gasoil, pues hacemos un pequeño dibujo muy rápidamente, esquemático. Esto es un trabajo muy de prototipar y de hacerlo esquemático, ¿no? Vamos a dibujar, pues aquí tendremos estas calderas de esta planta y vamos a transformarla, vamos a cambiarla por energía renovable, que son calderas de biomasa. Y más o menos dibujamos y lo hacemos muy esquemático. Digamos que es como un pequeño borrador para recoger todas esas propuestas circulares. Y yo siempre digo, si nos pusiéramos en el ejemplo de que se lo tenemos que enseñar a otra persona de la empresa o a un directivo o algo así, pues tener estas fichas mini resumen que nos permitieran contarle en qué estamos pensando. Pues mira, estas son las 4 o 5 propuestas circulares que tenemos. Fijaros que, primero, siempre nos invita el EcoCanvas a trabajarlo más esquemáticamente y con dibujos, ¿vale? Un poco con flechas, dibujos, etcétera. Y después nos pide que en unas palabras, en una frase, lo describamos. De alguna manera es como esa mini frase que si yo le dijera a una persona podría entender de qué estoy hablando y qué propuesta es. Y tenemos que buscar el equilibrio. Igual que no vamos a poner sustituir todas las calderas del gasoil por biomasa, porque igual sería demasiado simple, vamos a intentar darle un poco más de detalle, ¿no?, de esa descripción. Y después, fijaros, muy importante, para poder llevar a cabo esta estrategia, para poder implantar esto que estamos proponiendo, tendrían que ocurrir algunas cosas que no sabemos si van a ocurrir. Me refiero, se tendrían que dar algunas condiciones y tendrían que pasar ciertas cosas para que podamos realmente implantar esta solución. Pues tenemos que describir las hipótesis sobre las que estamos basándonos y por las que creemos que esta propuesta se puede llevar a cabo. Creemos que económicamente es mucho más viable sustituir las calderas de gasoil por las de biomasa, que creemos que la inversión se va a recuperar en menos de 5 años. Creemos que la empresa sí que tiene ahora liquidez suficiente para acometer esa inversión. Creemos que hay ayudas estatales para hacer ese cambio de calderas. Creemos que... Pero fijaros, son hipótesis. No sabemos si esto... O sea, no estamos en el punto de saber a ciencia cierta si esto se puede hacer efectivamente. Y tenemos que identificar cuáles son esas hipótesis críticas que deberíamos validar para asegurarnos de que esto se puede hacer. Creemos que a nivel normativo esto se puede hacer. Imaginaros que estamos hablando de un cambio de una sustancia contaminante en un proceso productivo. Creemos que hay otras alternativas que pueden ser económicamente viables para el cambio de esta sustancia y que legalmente nos lo van a permitir. No nos ha dado tiempo a asegurarnos y a profundizar en esta estrategia, pero tenemos que identificar cuáles son las cosas que se deberían cumplir para que esto funcione. Porque estamos asumiendo ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante asumir estas hipótesis. O imaginaros que estamos hablando de una propuesta de cambiar el modelo de negocio. Creemos, primero, dibuja la solución circular. Pues vamos a implantar la estrategia de servitización. Vamos a dejar de vender nuestros productos y se los vamos a alquilar. Y entonces lo hemos dibujado, lo describimos, hacemos una propuesta de cambio de modelo de negocio en el que pasamos a la servitización, nuestros productos, en lugar de venderlos, los vamos a empezar a alquilar a los clientes. Hipótesis. Los clientes van a estar dispuestos a
un pago por uso en lugar de una compra. O al menos, fijaros, hipótesis, al menos un porcentaje del 60% de nuestros clientes van a aceptar el cambio de modelo de negocio para que se cambie. Pues tenemos una hipótesis y es como creemos que eso es lo que tiene que ocurrir para que esto funcione. Porque si no, no tendría ningún sentido, ¿vale? Y aquí es una primera reflexión sobre estas hipótesis que necesitaríamos validar. Y un poco ese va a ser el trabajo, ¿no? De tratar de validar estas hipótesis. Pueden ser muchas cosas a nivel de financiero, a nivel técnico, a nivel de adopción en el mercado por los clientes, a nivel de legal. Bueno, pues muchas hipótesis que deberían de cumplirse para que esto se pueda hacer. Fijaros, hemos hecho una ficha para cada una de las propuestas circulares, porque pueden ser muy diferentes. Entonces aquí casi es como tener un bloquecito de diferentes, ¿no? Fichas de este tipo y empezar a trabajar para esquematizar estas posibles soluciones. ¿Qué haremos después? Bueno, pues lo que haremos será evaluar. Fijaros, hemos hecho un brainstorming, las hemos recogido en las fichas que acabamos de comentar y tenemos una batería de 5, de 6, de las propuestas que sean, que son propuestas. Esto es lo que querríamos implantar para ser más circulares. Y ahora lo que vamos a hacer es una evaluación, evaluarlas previamente. Con lo cual, volvemos a hacer el mismo trabajo. Para cada una de ellas tenemos esta herramienta para intentar evaluar y hacer una evaluación previa de vamos a ir más a profundidad, vamos a ir a intentar evaluar si esta propuesta, o sea, si cada una de ellas por separado tienen sentido. Entonces, fijaros, aquí ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Básicamente cogemos una ficha por cada una página independiente, hacemos muchas copias. Si trabajáramos en digital sería tan fácil como duplicar esta diapositiva y empezar a trabajar para cada una. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues para cada una de esas estrategias le ponemos el nombre de la estrategia. Propuesta, servitización de modelo de negocio. Propuesta, cambio de sustancias peligrosas de la fabricación de X por, ¿sabes? Por otras. Propuesta o cambio de eliminación de todos los plásticos de la empresa por materiales biodegradables. Cambio de proveedor energético para no sé cuántos, para que sea todo renovable. O sea, cada una de esas propuestas lo elaboraríamos en una página diferente. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer básicamente es un análisis un poquito más en detalle de algunos parámetros. Vamos a intentar pensar desde la parte izquierda, fijaros, qué parámetros son importantes para nosotros como empresa y desde la parte derecha, qué parámetros son importantes para el cliente usuario o el mercado. De tal forma que casi como que son dos análisis independientes. Es decir, a ver, para nosotros, ¿esto qué es importante? Y aquí, si no tenemos ideas de qué es lo que tendríamos que analizar o qué parámetros, porque los podemos elegir libremente, pues sí que nos da algunos ejemplos. Aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero como veis aquí en gris detrás está un ejemplo de la viabilidad técnica, otro ejemplo de la viabilidad económica financiera, otro ejemplo de cómo nos ayuda eso en el posicionamiento de marca o la reputación. Otro ejemplo es cómo nos ayuda a innovar en el mercado, a generar un nuevo nicho de mercado. ¿De acuerdo? Con lo cual, estos son algunos parámetros, pero nosotros podemos decidir qué debemos evaluar que es importante para nosotras. En este sentido, lo que haríamos es, imaginaros que vamos a coger este ejemplo de la viabilidad técnica, tendríamos que intentar analizar dónde posicionamos esta viabilidad técnica. Realmente la viabilidad técnica si lo puntuáramos de 0 a 10, ¿no? De 0 no es viable, o de 10 sí es totalmente viable y es muy fácil de implantar y además técnicamente hasta casi sin ayuda de terceros. Bueno, pues aquí iríamos comentando cada una de estas viabilidades para esta solución técnica. Vamos a poner el ejemplo del cambio de calderas, que os he dicho, es una cosa muy simplona, ¿no? Pero cambio de calderas de gasoil en una instalación por calderas de biomasa. Viabilidad técnica. Bueno, pues la viabilidad técnica hemos visto que las calderas de gasoil tienen una potencia, me lo voy a inventar, y aquí no soy conocedor técnico en detalle, pero y tienen unas características técnicas de una potencia nominal de 30 kilovatios, la instalación tiene unos circuitos que vamos a ver
si son o no compatibles con poner una caldera de biomasa, vamos a ver la viabilidad técnica de tener el combustible, de cómo lo podríamos hacer. Bueno, creemos que bueno, podríamos decir que un 7 en viabilidad técnica. Y aquí empezamos a describir todos los comentarios de viabilidad técnica, sí que son compatibles los sistemas, sí que en potencias podríamos trabajar en ese umbral, el combustible sí que es accesible, lo podemos hacer, ¿no? Y decimos, oye, pues un 7 le damos en la viabilidad técnica. Viabilidad financiera, económica. Ostras, pues igual es una inversión y son varias calderas y es una inversión que en viabilidad económica o financiera, de momento, primero, de momento igual no lo sabemos, pero ahora es el momento, ahora en este proceso, en este punto, analizando esta propuesta, de igual llamar al departamento de financiero, de igual hacer un análisis un poco más económico de ¿podríamos acometer esta inversión? Entonces aquí tenemos que analizar, nos dicen, oye, mira, no os vamos o sea, no vamos a hacer un proceso de preguntar a la dirección si esto se implantaría, pero vemos que no es un buen momento, que la empresa no está pasando por un buen momento en cuanto a finanzas, no tiene liquidez, igual no podríamos hacer esa inversión, ¿vale? Pues fijaros, ahí es donde tenemos que evaluar, pues igual la viabilidad es un 5, ¿no? En temas financieros y tenemos que evaluar diferentes parámetros en función de cómo los vayamos percibiendo. Esto nos va a servir de alguna manera, fijaros, no tanto para evaluar en detalle cada solución y cada propuesta, sino para ayudarnos a priorizar sobre cuáles sería más interesante actuar primero. Es decir, no vamos a llegar a un análisis detallado para saber si esto tiene sentido y que nos dé exactamente la solución para decir, bolita mágica, dime si esto lo tenemos que implantar o no. No vamos a llegar a ese punto. Obviamente siempre esto es un avance y seguramente nunca tengamos la respuesta concreta y exacta, ¿no? Y definitiva. Pero sí que nos va a ayudar a intentar priorizar y establecer ese ranking de qué hacemos primero. Si yo tengo dos ideas y una es el cambio de calderas y estamos haciendo este análisis, ¿no? Previo de, fijaros, por parte de la empresa, y sigo con el ejemplo, ¿no? Del cambio de calderas a fuente renovable de biomasa, puedo seguir haciendo este análisis como empresa, ¿no? A nivel reputación, a nivel marca. ¿Qué va a suponer para mí realmente este cambio? Imaginaos que soy no sé, una empresa industrial que fabrica para otras empresas, que fabrica algunos componentes para otras empresas. Pues realmente mi público no es, mi cliente no es el público general. Igual en mi marca, en mi reputación, no afecta especialmente o positivamente. O sea, me da un poco igual, entre comillas, porque yo voy para otros proveedores en una cadena que son empresas, con lo cual no me va a aportar mucho más. O innovación en el mercado, o nuevo nicho, pues igual tampoco me va a aportar mucho más. ¿Vale? Igual en la parte técnica o económica sí que es donde tengo más ventaja. Y luego, en ese análisis tendríamos que analizarlo desde el otro punto de vista, que es desde fuera. El cliente, el usuario o el mercado. ¿Qué parámetros tenemos que analizar desde fuera para evaluar no tanto lo que pasa internamente y cómo yo puedo evaluar internamente esta solución, sino desde fuera? Y aquí nos propone algunos parámetros que, como os vengo diciendo, podemos, o sea, son unos ejemplos, pero podemos poner, de hecho, es que debemos poner los parámetros que nos interesen. Podemos utilizar estos, pero cualquier otro. Aquí, ¿cómo mejora esta solución circular? Las prestaciones funcionales o emocionales, cómo mejora en el cliente las funciones que le da. ¿Le genera ahorro económico o un aumento de valor? ¿Puede adoptar más rápidamente, ¿no? Mi sistema o puede ser más normalizado? ¿Realmente es una novedad en el mercado valiosa y es una mejora de la experiencia mucho mayor? Bueno, pues estos parámetros u otros que decidamos analizar son los que igual vamos a hacer el ejercicio de decir, bueno, pues oye, si realmente no mejoramos o incluso, fijaros, digamos que ponerle un 5 sería no, ni mejoramos ni empeoramos, ¿no? Bueno, pues sigue igual, ¿no? Sigue igual y realmente ni le mejora ni le afecta.
Ojo, si yo pongo un 0, quiere decir que esto afecta negativamente, es una barrera. Al cliente le va a afectar negativamente y tengo que tenerlo en cuenta, ¿vale? Fijaros, en el caso de las calderas de biomasa, puedes decir pues que al cliente le da un poco igual, o sea, 0, porque ni le mejora las prestaciones ni el producto final es el mismo, es algo interno. En el ahorro económico, pues imaginaros que podéis repercutir un ahorro en ese proceso al cliente porque habéis conseguido una eficiencia energética y menos costes energéticos y podéis bajar el producto. Oye, pues es que, fijaros, si ponemos y cambiamos el combustible, sí que podríamos ahorrar en nuestros procesos, reducir los costes y sí que le podríamos repercutir un ahorro al cliente. Y así vamos analizando cada uno de los aspectos para esta solución que estamos evaluando. Fijaros, esta es la palabra, evaluar. Ahora estamos evaluando. Y esta evaluación, al igual que por si alguien quiere coger referencias o analizar cómo se hace en otros aspectos, sirve como cuando evaluamos modelos de negocio. Cuando hacemos un Business Model Canvas, estamos evaluando modelos de negocio. Los estamos generando y diseñando en ese lienzo, en ese Business Model Canvas, pero también nos sirve para evaluarlo. Y por eso hacemos diferentes versiones del Canvas de modelos de negocio para evaluar si tiene sentido, si encajan las piezas. Pues esto es un trabajo similar. Esto es un trabajo vamos a ver para cada propuesta cómo encajan las piezas en función de nuestros criterios y parámetros internos como empresa, cómo nos cuesta técnicamente, financieramente, qué nos supone y en función de los parámetros del cliente o el usuario y qué le puede suponer, para que no se nos escape nada. Llegaríamos a este punto con un grupo de evaluaciones de cada propuesta circular. Es decir, de cada propuesta circular que antes se nos han ido ocurriendo, teníamos una serie de estrategias, las hemos esquematizado y las hemos escrito y para cada una de ellas hemos hecho una evaluación. Hemos dicho, bueno, pues vamos a intentar evaluar cada una por separado. Y llegaríamos a hacer una hoja de ruta circular. Es decir, señores, señoras, estamos en el final del proceso, hemos evaluado estas propuestas y obviamente habremos tenido unos resultados diferentes. Y esto no se trata de números, ni vamos a tener un Excel con el ranking y la puntuación y lo vamos a poder ordenar, no. Esto es un trabajo que aquí lo estamos haciendo de forma cualitativa. No vamos a tener números, no vamos a tener respuestas concretas. Y no es un análisis de ciclo de vida que nos dé los decimales para tomar la decisión. No, vamos a evaluar 5 o 6 propuestas y obviamente cuando las tengamos delante vamos a saber perfectamente cuáles son más accesibles, cuáles no y cuáles no se podrían implantar más fácilmente o antes y cuáles más tarde. Y en función de eso, ya el último paso de todo este proceso que hemos estado no sé cuántas horas en equipos trabajando dentro de la empresa, sería hacer pues este plan de acción, esta hoja de ruta circular, que lo que nos propone básicamente es establecer un plan de acción de cómo vamos a implantar todo esto. O sea, si hemos dedicado tantos recursos en pensarlo, ahora estamos, estamos en posición de empezar a implementar cosas. Con lo cual, fijaros que nos propone esquematizar en el eje de las X el plazo de tiempo en que vamos a trabajar, corto plazo, largo plazo, y aquí que establezcamos un poco dónde nos sentimos cómodos o cómo lo podríamos hacer. Aquí podrían ser meses o años, porque sea algo muy estratégico. Normalmente en esto, pues sí que solemos trabajar en meses, ¿no? Es un periodo de tiempo que puede tener sentido, pero también podemos hacerlo más estratégico porque estamos trabajando en un plan estratégico de transformación circular de la empresa a 5 años. Bueno, pues lo podríamos hacer, ¿no? Como presentar una propuesta de plan estratégico de transformación circular. O bien podemos aterrizarlo más, como os digo, y hacerlo por meses y que sea algo mucho más factible y de trabajarlo en este próximo año. En el eje de las IS, lo que nos dice son las tareas y las propuestas según su complejidad. Baja complejidad y fáciles de lograr o alta complejidad y difíciles de lograr. De tal forma que aquí, una vez que tenemos todas estas propuestas circulares que hemos evaluado, vamos a desgranar qué tareas, qué
tareas concretas tenemos que realizar para la implementación de esas soluciones. Aquí lo mismo, podemos, si son soluciones muy complejas, podemos utilizar una hoja de ruta para implantar cada una de esas soluciones, o si son soluciones en las que vemos que son más sencillas y pueden de alguna manera, ¿no? Convivir en esta misma hoja de ruta sin que sea bueno, pues muy difícil o muy difícil de seguir, y podemos de alguna manera integrar aquí todas las tareas. De cualquier forma, ¿el objetivo qué es? El objetivo es que vayamos escribiendo este plan de acción. Y el plan de acción, fijaros, yo aquí os sugiero que que cumpla varias cosas. Que intentemos aterrizar la tarea específica con una redacción que no haya lugar a dudas sobre qué hay que hacer para esa tarea. Yo aquí normalmente ¿no? Soy muy pesado con esto y digo que escribamos las tareas con una redacción que permita a cualquier persona que lo vea entender qué es lo que habría que hacer. Con lo cual, tiene que tener una redacción de esa tarea de hay que contactar con al menos 5 proveedores de calderas de biomasa y pedir una propuesta. Fijaos, eso es una tarea y cualquiera lo puede entender. Perdona, Sí, Agustín. sí, Álvaro. Este plan de acción, ¿no? Que tú estás ¿Eh? diciendo sería para cada estrategia, ¿no? Vale. Sí, es lo que he intentado decir, que igual no me he expresado bien, pero fijaros, yo os diría, si una estrategia es muy compleja y ¿sabes? Va a requerir muchas acciones, igual sí que os diría que la hiciera para cada una. Claro. Si son acciones que son más simples o más sencillas, igual las podemos integrar aquí. Incluso os diría, fijaros, también como pequeño truco, pues podemos utilizar, control C, hasta diferentes colores. Que aquí con el Business Model Canvas, cuando trabajamos también Composite, a veces utilizamos diferentes colores para evocar diferentes flujos de trabajo, ¿no? Entonces podemos decir, vale, pues mira, si vamos a trabajar con 3 estrategias, pues voy a poner que las de rosa sean de una estrategia, las verdes de otra y las amarillas de otra, por ejemplo. O sea, aquí es lo que más fácil os sea. No hay una forma concreta y única de hacerlo. Es, oye, pues mirad a ver cómo os es más fácil, porque si aquí esto acaba siendo demasiado complejo, meter aquí 4 o 5 estrategias, igual no, ya pierde la utilidad. Claro, Entonces, porque yo sí, entiendo que cada estrategia que tú elaboras o que tú propones claro, eh, es, o sea, tiene una complejidad mayor al plan de acción. Es decir, tú sí, para elaborar una estrategia necesitas elaborar una serie de actividades. Es decir, sí, pedir, por ejemplo, las calderas, pedir, evaluar tecnología, evaluar presupuestos, evaluar viabilidad, por ejemplo, si tienes que hacer un análisis con una OCA, una certificación con sí, una OCA, etcétera, etcétera. Es decir, cada estrategia, que digamos es una estrategia más que tiene mayor alcance, luego la tienes que desgranar en una serie de actividades. sí. Entiendo. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que aquí, fíjate, o sea, creo que estamos hablando de lo mismo. O sea, es como tú lo dices. Mi única, o sea, lo que yo digo es, podemos hacerlo en hojas separadas o en la misma hoja poniendo colores distintos ¿sabes? Para diferentes estrategias. Pero es como tú lo estás explicando, solo que podríamos decir, bueno, pues ahora sí que si lo queremos refundir, de cara a tenerlo, ¿no? En un solo lugar, como toda la estrategia o la hoja de ruta circular del proyecto, pues igual ponerlo en la misma, imagínate, si aquí hemos puesto meses o trimestres, decir, bueno, pues en este trimestre pues vamos a hacer las tareas amarillas, que son las de las calderas, las tareas rojas, que son las de la estrategia de cambio de plásticos, y las verdes, que son las de X. Vale, Y en la misma página, pero creo que estamos hablando de lo mismo. La única diferencia sería, ¿lo voy a poner en la misma hoja de ruta o lo voy a poner en separadas? vale. Sí, sí, y un poco más gráfico, vale. Te Y un poco más entiendo. gráfico, ¿sabes? O que por eso os decía que al final, si vamos a tener mogollón de tareas, si va a ser muy complejo y difieren demasiado, pues igual preferimos separarlo. Entonces lo vemos más claro, ¿no? Es como, oye, hoja de ruta para la conversión de calderas y me hago una hoja de ruta. Hoja de ruta para esta. Pero es verdad que aquí, llegados a
al punto de tener un poco una estrategia global de transitar a, ¿sabes?, algo circular, visualmente también puede ayudar el ver la carga de trabajo, las diferentes tareas que hay que hacer y tenerlo todo, ¿no? Aunque, ojo, respecto a lo que está diciendo Álvaro, cada una de estas estrategias o de soluciones que vamos a implantar se van a convertir casi en proyectos dentro de la empresa. Nosotros hemos trabajado con otras empresas y son casi proyectos, con lo cual pueden llegar a tener una complejidad que sí que digamos, oye, pues es que esto ya deriva en un proyecto que es un proyecto súper ambicioso. Aquí yo creo que ya, aquí la metodología casi que no es, fijaros, yo la reflexión es, no es que tenemos que hacerlo así, sino nos deja en el punto la metodología de decir, oye, ahora lo que toca es hacer este plan de acción, esta hoja de ruta, poneros a hacerla. Y yo os diría, se puede hacer así, se puede hacer empezar con un proyecto. Hemos trabajado con una empresa que ya decían, pues esto lo pasamos a que sea un proyecto de innovación. Entonces ya lo coge un equipo y aplica, oye, pues sus procesos para poner en marcha el proyecto como sea, ¿no? Claro, es que, perdona que te interrumpa otra vez, No, es al que revés, sí, sí. desde mi punto de vista, esto es un cambio muy profundo dentro de una organización. Entonces, es verdad que cada una de las estrategias, gastando tantas horas y tantos recursos y tantas personas involucradas, cada una de las estrategias que se diseñen, entiendo que luego deben de asignarse un plazo, unos recursos, o sea, saber los recursos que necesitas, tanto materiales como humanos, y un presupuesto, Sí, ¿sabes? Y un sí, presupuesto, incluso en esto que has hablado de la hipótesis, ¿vale? En la hipótesis, valorar los riesgos. Valorar el sí, riesgo, es decir, el retorno tanto económico que te puede dar esta estratégica, como social y ambiental, ¿sabes? sí. Tendría que, no sé si existe alguna metodología también para evaluar esos riesgos, porque creo que, a ver, si es una pyme igual no lo Sí. tiene, o sea, no quiere profundizar tanto, pero si es una empresa ya bastante más grande, igual sí que le renta profundizar mucho más ahí porque va a gastar mucho más recursos. Sí, total, o sea, Álvaro, totalmente. Y fíjate claro, yo creo que aquí también hay que, o sea, no podemos, fijaros, o sea, mi reflexión es, ninguna metodología creo que llega a todos los rincones y a toda la profundidad que es la que tú estás diciendo, que creo que es la que tiene que llegar a ser, ¿eh? O sea, cuando tú trabajas con una empresa, al final es una empresa grande, además, que va a tener muchísimo impacto. O sea, cualquier cambio que hagas en una empresa grande va a tener mucho impacto porque seguramente eso se escale a mucho nivel y va a tener mucho impacto dentro de la empresa a nivel económico, a nivel de fuera, o sea, obviamente. Entonces, yo creo que ninguna metodología única llega a absolutamente todo el proceso porque no, ¿sabes? No creo que esté. Entonces, yo aquí fíjate que creo que eso que dices tú hay que hacerlo. Ahora creo que se escapa del alcance de lo que puede ser un ecocanvas. Igual que cuando hacemos análisis de entradas y salidas o flujos de etapas, no es un análisis de ciclo de vida y no vamos a llegar a ese nivel de detalle. Aquí igual, pero súper interesante lo que has dicho y gracias por apuntarlo porque es que tiene que ser así. Yo te diría que aquí, si estamos trabajando con una pyme, esto no serviría, porque esto es un alcance, vamos, o sea, ya solo este análisis en un proyecto de una pyme me parece, vamos, poner a disposición unos recursos para este proceso de circularidad brutales. Luego haríamos un análisis, pero es un análisis, pues bueno, mucho más sencillo, ¿no? Pero en el caso de una empresa grande, yo te diría, pues es que hay que hacer todo eso. Incluso yo os diría que hay que hacer un prototipo, porque aquí no lo hemos hablado, pero te diría, pues es que igual hay que prototipar esta solución. Y tenemos que hacer un prototipo y tenemos que diseñarlo. Y igual puede trabajar el departamento de innovación y podemos ayudar a esa empresa a establecer un prototipo. Oye, ¿cómo podemos hacer esto de la manera más pequeña? Y que esta hoja de ruta también la dimensionemos para que sea útil. A veces lo que he visto es que la hoja de ruta es algo demasiado ambicioso como para intentar aquí volcar lo que vamos a hacer en estos próximos años y tratar de saber justo todos los pasos que vamos a dar. Mira, no lo sabemos. Entonces, igual, la hoja de ruta es para hacer, vamos a hacer un prototipo o incluso hoja de ruta para validar estas hipótesis, lo que tú decías, ¿no? Pues aquí también que depende de los casos, utilicemos o no la metodología o la herramienta como más ¿sabes?
más cuadre. Claro. Gracias, Álvaro. Creo, Javier, que también ha levantado la mano. Sí, sí. Javier. Lo mismo, no sé, es que a mí me ha despistado mucho esto de que se llame hoja de ruta. Y no sé si es una mala concepción mía, pero para mí esto no es una hoja de ruta. Esto de alguna manera, para mí una hoja de ruta es un diagrama de Gantt. O sea, Sí. directamente poner lo que hay que hacer, en cuándo hay que terminarlo, etcétera, etcétera. Un poco en línea con lo que yo creo que estaba comentando Álvaro. Yo creo, a mí es que lo de hoja de ruta aquí me ha despistado mogollón, porque lo que veo es como una, no sé cómo llamarlo, como una presentación, no, como una, no sé, como un dibujo de lo que necesitamos para hacer esa hoja de ruta, ¿no? Sí. Está bien poner si hay que hacerlo en corto plazo, largo plazo, si es más complejo, menos complejo, o sea, eso lo entiendo, pero claro, de aquí no se deriva un... No, A lo mejor me no. estoy confundiendo yo, ¿eh? Yo A es lo que mejor creo estoy que hablando de un tenemos... plan de acción más que No, una claro. planta. No sé. Fíjate, claro, aquí ya es la semántica que utilicemos, pero fíjate, yo Claro. creo que o sea, si pensamos, ¿para qué? O sea, el objetivo de esto, ¿vale? A mí me preguntáis y digo, el objetivo de esto no es planificar el proyecto y darle al botón y ponerlo en marcha. El objetivo de esto es presentarlo a la dirección, Vale. que se evalúe en términos generales y que se vea qué es lo que habría que hacer y se haga un análisis para decir, oye, ¿esto se va a poner en marcha o no? O sea, a mí si me preguntáis el final de este trabajo, ¿cuál es? El final de este trabajo yo me lo imagino como que ha habido un estudio, ha habido una profundización y se le presenta a las personas responsables, ¿no? Para que de alguna manera se pueda tomar decisiones de qué es lo que se ejecuta o no y luego ya, claro, por supuesto, o sea, luego ya esto es, vale, sí, o sea, esto ha sido todo muy esquemático, muy borrador y ahora ya con las 3 o 4 cosas que se decidan finalmente que se hacen, ya es otra historia totalmente que igual es lo que estás diciendo tú. Coges Sí, un diagrama de Gantt, o sea, ojo, estableces un presupuesto. claro. Ya, es que ya, claro, pero yo creo que eso ya es como un punto de aparte, ¿no? Esto es decir, a mí esto me serviría para decir, bueno, pues si yo lo tengo que presentar a la dirección, ¿cómo se lo presentamos y qué les contamos? Sí, correcto. Sí, sí. No, yo creo que enfocado así, sobre todo o sea, para medir las expectativas de la herramienta que tenemos delante y para qué nos puede servir, ¿no? Y también como un poco toma de decisiones, porque al final, claro, no hemos llegado al detalle, pero yo creo que para cada una de estas posibles soluciones, ojo, esto es una propuesta de análisis, que en ese momento tenemos muchos más datos o nos piden, imagínate, que se nos pide, oye, pues analiza estas 3 propuestas mucho más en profundidad. Pues es que igual habría que Sí, entrar mucho más en detalle, ¿no? De claro. números, de inversión, de lo que decía Álvaro, de, vale, ¿qué recursos necesitas? ¿Qué equipos? Y Claro. ya esto se escapa de aquí, ¿no? Entonces yo digo, bueno, aquí ya yo digo, yo me paro, a ver, que, ¿sabes? Esto ya hay que, Vale, yo doy vale. el testigo y esto ya es como otra película, ¿no? De gestión de Perfecto. proyectos o de proyecciones financieras y de muchas otras cosas que yo creo que se escapan al alcance de aquí. Perfecto. ¿No Sí, estáis de Claro, acuerdo con el enfoque, claro, no? sí. Sí, porque, a ver, yo lo que estoy viendo con la metodología, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, que te contrate una consultora, por ponerte un ejemplo, o sea, una empresa o una consultora que le diga, a ver, mi objetivo es cambiar mi modelo de negocio o cambiar mi visión de negocio, ¿no? Y tener una línea de negocio quizás un poco más circular, ¿vale? Seguir con el mismo negocio, pero ser un poco más circular. Entonces, con esta metodología entiendo que le puedes ayudar a la empresa a hacerle ver cómo puede ser, pero no profundiza en ello. Es decir, la profundización de esa línea de negocio tiene que ir por parte de la empresa y saber los recursos, saber cómo lo puede hacer. O sea, es iniciar un poquitín, ¿no? Entiendo cómo sería a largo plazo o a corto plazo esa nueva línea de negocio. Entiendo que es lo que te ayuda a la herramienta, no te profundiza en decirte el éxito tuyo va a ser este porque lo demás ya es porque no hagas, sino que te inicia un poco en este sentido, ¿no? En este sentido de la circularización. Sí, genial explicado, ¿eh? Yo estoy súper de Sí, acuerdo con cómo ha explicado Álvaro. Sí, sí, sí. no, Sí, es para yo saber, sí, ya que sí, estamos en la última sesión, pues para hacerme yo mi idea totalmente. en la cabeza, ¿no?
Fíjate, esto básicamente es, ahora Ibar, que ahora que tenía otra pregunta, fíjate, esto básicamente es un proceso guiado íbamos a decir, de brainstorming con luego una cualificación y una primera evaluación de las posibles ideas. La cuestión es, normalmente la gente no sabe, o sea, a ver, creen, o sea, las empresas y la gente de a pie creen que saben lo que hay que hacer para ser más sostenible, ¿vale? Pero subrayo el creen que saben, porque el creen que saben es, pues sí, las míticas ideas que hay de todo lo que habría que hacer, etcétera. Yo creo que esta herramienta nos ayuda, primero, a tener muchas más opciones de muchas más estrategias y posibles ideas que pudiéramos hacer. Y en segundo lugar, que seguro que no los habríamos identificado, ¿no? Porque si no vamos a este detalle de los flujos, las etapas, el consumo, igual se nos pasan por alto muchas cosas. Entonces yo creo que es como intentar hacer un proceso de estos de brainstorming, de ideación, que nos permita aflorar muchas más posibilidades. Y después, de una forma también muy modesta, que es lo que acabamos de ver, de una forma muy modesta, evaluar así sucintamente qué podría ser y por dónde podrían ir los tiros de si tengo 7 cosas que creo que podría hacer, cuál pueden ser la primera, la segunda, la tercera, en las que ponga más recursos, ¿no? Así como una evaluación inicial de decir, ¿y ahora por dónde puedo empezar? Y como has dicho tú, y luego ya cada empresa, es que esto, o sea, es que esto, fijaros, esto es un proceso de consultoría con qué alcance. Si nos contrata una empresa, ¿qué alcance tiene esto? Pues tiene el alcance de horas, o sea, esto es un proyecto de horas, ¿no? De decir, oye, me siento con una empresa y dedico unas horas como consultor y sí, serán 20 horas, serán 30 horas y luego igual hasta hacemos un informe de lo que ha surgido en ese proceso. Pero es que ese alcance, o sea, es súper limitado. Ahora, punto y aparte, ¿quieres que nos sentemos a implantar estas soluciones y a ver cómo es? Y es que se abre otro proyecto que seguramente no sean 20, 30 horas, serían muchísimas más. La empresa, o sea, ya es, claro, es abrir otra, ¿sabes? Otra caja en muchos casos de implantación. En otros, ojo, en otros igual hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, ¿eh? Y lo puede implantar la propia pyme y le sirve y tiene pocos recursos. O si tiene pocos recursos en otra empresa más grande, ya hablamos de, claro, de cosas mucho más, ¿no? Más serias. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con cómo lo estáis, o sea, os agradezco porque entre todos nos vamos haciendo como la mejor composición, ¿no? De cómo sirve. Ibar. Claro, buenos días. Pues sí, yo era un poco en la línea de lo que acaba de decir Álvaro antes, que tú a la empresa le puedes hacer la consultoría, pero obviamente forma parte de la empresa, o sea, es acción de la empresa implementar las propuestas o no. Ahora bien, tú, Agustín, dices que para una pyme puede resultar esto un poco inviable o de poco alcance. Y yo veo que esta metodología, sobre todo en empresas familiares, en empresas que a lo mejor llevan en una pyme, que lleva a lo mejor un recorrido de 30 o 40 años, que a veces esas empresas tienen como dificultades en hacer una transición hacia una nueva economía o ceder el mando a las nuevas generaciones y tal, que esta metodología, si tienen la cabeza abierta, les puede ahorrar un montón de dinero y ponerlos en órbita. Sí, no, yo, o sea, no, igual me he expresado mal, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿eh? Yo he dicho que para las pymes esto es muy útil, o sea, vamos, que no lo sé cómo me he podido expresar, pero no. A lo mejor he sido yo la que Quiero decir, desde mi suspicacia te he malentendido. No, totalmente de acuerdo, Ibar, con lo que dices, o sea, tal cual, pienso lo que has dicho, o sea, es una herramienta que, fijaros, también que tenemos que, o sea, una vez conocida, porque aquí hemos dedicado muchas horas a explicarla, ¿no? Una vez conocida toda la profundidad que puede tener, que nosotros la utilicemos o sea, con nuestra conveniencia. Oye, estoy trabajando con una pyme. Venga, vamos a ir un poco más ligeros, no vamos a entrar en tantas reflexiones, igual estoy trabajando solo con 2 personas, no con un equipo de 7, vamos a ir viendo, venga, las estrategias, vamos a ir directamente a estrategias de circularización, ¿qué podríamos hacer? Es un trabajo un poco más ágil, ¿no? No me voy a parar en la labor de todas las herramientas, cada paso y rellenando, papá. Pero igual le voy a ayudar a abrir la mente, ¿no? Y yo también os lo digo, que un poco como... Yo diría que para esta herramienta no sé si os cuadra el término de facilitadores, no consultores. Claro. O sea, yo no soy consultor, porque yo no te vengo aquí a decir lo que tienes que hacer, que es la consultoría, ¿no? O a dar las soluciones.
yo te voy a ayudar y acompañar y te voy a facilitar este proceso de pensar y de intentar indagar en cómo ser más circular y qué ideas obtener. Entonces, fijaros que llegado al punto extremo, ¿no? Alguien que no sepa nada, técnicamente que no sepa de cuestiones ambientales, de energéticas, de procesos, etcétera, también podría ayudar a la empresa. O sea, coge una herramienta de este tipo y iría facilitándola porque la metodología es la que es. Otra cosa, si tenemos ese background técnico, si podemos aportar ejemplos, soluciones, si tenemos mucho conocimiento de economía circular, de cosas que se hacen, de ejemplos, pues obviamente vamos a nutrir muchísimo este proceso y vamos a sacar muchas más aprendizajes y muchas más oportunidades para esa pyme o esa empresa que pueda, ¿no? Que pueda al final tener, pues eso, fijaros, una batería. Yo el resultado final de todo este proceso que hemos hecho es, tengo una batería de posibles propuestas o soluciones concretas que puedo hacer en mi proyecto o negocio y que de alguna manera las tengo priorizadas. Yo sé que tiene más sentido que me ponga a hacer extracción y el ejemplo de, ¿sabes? Yo sé que ahora mismo tiene más sentido, imagínate, o sea, que es más factible cambiar, yo qué sé, los materiales de plástico es más factible yo qué sé, por vasos o por materiales biodegradables, es más factible, es más barato, es más rápido y sé que lo puedo hacer ya que el cambio de calderas de biomasa, que igual es más a largo plazo y que es menos factible. Entonces también aquí es como analizar un poco, incluso en esta hoja de ruta, analizar un poco esas acciones, ¿no? A nivel general y a nivel grueso, por así decirlo. Y fíjate lo que dice Ibar, que nos ayude a cambiar el chip, porque esto, ojo. Sí. Es que eso es lo que me parece a mí, claro. O sea, desde la empresa pequeña, desde la empresa familiar, lo que me parece más impactante para mí de toda esta metodología es que, ¿sabes? Por lo menos a mí, digo, madre mía, si es que yo en la empresa podría implementar un montón de estas pequeñas acciones que hasta ahora no estaba considerando. Yo os pongo mi caso concreto, ¿no? Mi caso concreto, vamos, en mi familia tenemos un negocio familiar de turismo rural y tenemos 12 alojamientos, 12 casas con muchísimas cosas. Pues este proceso ayudaría mucho con gente que no está, y sobre todo, tened una cosa en cuenta, estamos aquí, o sea, las personas que estamos aquí, tenemos un conocimiento técnico, una sensibilidad, todas las personas que estamos aquí y seguramente las que vean el vídeo luego grabado, es que ya estamos concienciadas, ya sabemos de qué va la circularidad, ya sabemos de qué es el medio ambiente, pero es que en el mundo real esto todavía hay que procesarlo. Y yo creo que esta herramienta lo que hace es que de la mano vamos llevando a esas personas y se lo pones fácil. Y ven lo que se podría llegar a hacer. Y ven la foto final de, vale, o sea, que es que en el fondo si queremos transitar y ser más circulares podríamos hacer esto, esto y esto, ¿no? Vale, pues es que igual es más sencillo. Y también me lleva a intentar simplificar, o sea, por ejemplo, estas estrategias. Estas estrategias hasta a mí me abruman. Decir, madre mía, la de cosas que hay aquí. Bueno, pues esto yo no lo utilizaría a no ser que sea un proceso con gente, con tiempo, con gente suficiente, con gente igual preparada y que realmente está muy dispuesta a trabajar. Igual si no, haría una revisión un poco express de ir viendo qué cosas podríamos hacer y ejemplos y algo más por encima, ¿no? Entonces aquí también es que tengáis unas herramientas para facilitar estos procesos. A mí el EcoCanvas me sirve a nivel interno para ir viendo qué posibilidades podríamos implantar y a nivel externo, imaginaros con clientes o en estos procesos, para acompañar y para tener un marco común y unos pasos comunes, porque si no, imaginaros, o sea, hay otras metodologías, seguro. Lo bueno de cualquier metodología es que si todos decidimos que vamos a trabajar bajo esta metodología, ya no tenemos que estar discutiendo de qué se hace primero, qué se hace después, y ahora este paso y ahora este otro. Oye, hemos decidido que trabajamos con esta metodología, ¿no? Pues ya está, a ser eficientes. Ahora nuestras neuronas van a ir profundizando y cada paso de esa metodología trabajarlo. Y no ir pensando, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No, espérate, ahora un análisis económico. No, espera, vamos a hacer un análisis de ciclo de vida. No, espera. No, esta metodología nos da esto. Claro. Sí, ¿sabes?
Perdona. Y también me parece muy interesante lo que comentaba Álvaro de tener en cuenta el riesgo. Entonces, ¿en qué parte de la metodología o cómo se puede ir teniendo en cuenta el riesgo sin que eso te tenga encorsetado a la hora de tomar decisiones? Vale, ahí no sé, Álvaro, si tú tenías alguna idea. Claro, tiene que inventar él una nueva metodología. Ahora le toca. Claro, o sea, fijaros, o no inventar. O sea, yo creo que esto es una metodología que básicamente es como un esqueleto, un hilo conductor, y de esto se derivan muchísimas cosas. O sea, imaginaros que nos vamos a la herramienta, Hombre, en de... todas las hipótesis hay un riesgo, eso está claro. O Claro, sea, claro. O en toda sea, inversión hay un riesgo. fijaros que aquí yo, simplificándolo, diría, esas hipótesis que pongo ahí, intentaría identificar cuáles son las críticas, o sea, las que mayor riesgo entrañan. Entonces, así diría, voy a validar esa hipótesis, las primeras. Son 3. Las que más riesgo entrañan son las hipótesis críticas. Esas son las que yo tengo que averiguar cuanto antes si sí o si no. ¿Sabes? Sí. ¿Y qué pasa con ello? Y no, os decía el tema de la herramienta D2, D de dedo número 2, que es el mapeo de entradas y salidas. Pues obviamente ahí podemos llegar a un punto en el que digamos stop o volver al inicio. Hemos dado con una posibilidad de unos cambios de materiales que no habíamos tenido en cuenta o no se nos había ocurrido y realmente puede tener mucho impacto en una empresa grande un cambio de cierto material en un proceso. Paramos. Igual entonces al final del proceso hemos identificado esa posibilidad y lo que hay que hacer es rebobinar y decir, oye, pues ahora vamos a hacer un análisis de ciclo de vida. Y entonces contratas a una consultora para que venga y te haga un análisis de ciclo de vida de cierto material, de cierto proceso en detalle, y entonces ahí ya sí que vas viendo, es decir, ahora sí que vamos a comparar. Y ahora sí que vamos a establecer y a hilar más fino, ¿no? Y este proceso, sinceramente, lo tenemos que entender desde el contexto o desde la mentalidad de las metodologías ágiles del emprendimiento. Tenemos que entenderlo como esto es un proceso ágil. Esto es un proceso que tiene que fluir y que seguramente tengamos que iterar y que volver a puntos anteriores muchas veces para irlo mejorando e irlo cambiando. Pero igual que un proceso de emprendimiento, ¿no? Valida al cliente, valida el producto, valida el modelo de negocio. Ostras, aquí no me ha funcionado, voy a darle otra vuelta hacia atrás, voy a cambiar el cliente, voy a reenfocar el producto, voy a pivotar. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Aquí estamos haciendo un análisis ágil que claro, ágil, diréis, ostras, las horas que hemos dedicado para hacer esto. Ya, pero es que aún así tiene una profundidad. O sea, la economía circular, a mí al menos, hasta que, bueno, o si no conoces este tipo de metodologías, te abruma, porque piensas en cualquier fase de cualquier proceso productivo o del mercado, se podrían aplicar una pila de estrategias diferentes en cada fase y luego en cada sector, en cada empresa, o sea, entonces te abruma y dices, ¿y esto por dónde empiezo yo? ¿Cómo lo cojo? Y yo creo que esta metodología aterriza, simplifica y lo hace más ágil y lo tiene, ¿sabes? Y nos ayuda a eso. Fijaros, gracias porque llegamos al momento un poco de hacer estas reflexiones finales. Así que os agradezco, Álvaro, Ibar, la reflexión y el resto, si os parece que pongamos en común este tipo de reflexiones. ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Qué aprendizajes en común o cómo podemos llegar a compartir estas cosas que nos ayuden a luego utilizar o no mejor el EcoCanvas? A ver, si quieres voy a empezar yo. Venga, Porque Álvaro. A ver, yo veo una herramienta que es bastante potente, ¿de acuerdo? Eso sí, es verdad que si estás en un departamento de medio ambiente o un departamento de prevención y medio ambiente de una empresa, lo puedes empezar a utilizar porque al fin y al cabo eres un asalariado de esa empresa, no sé qué, y puedes, junto con la ISO, como ya comenté yo antes, que hay muchas empresas ya que tienen la ISO, se puede complementar tal y cual, análisis DAFO, etcétera, etcétera. Es verdad que si ya lo miras desde el punto de vista de consultoría, ¿vale? Al empresario, típico empresario que mira mucho por el dinero, evidentemente, y tal y cual la viabilidad económica de su empresa, le tienes que hacer ver que esto es simplemente un análisis inicial y hacer, porque claro, muchas veces es lo que decimos,
yo te voy a hacer una estrategia de sostenibilidad. Y claro, ya el empresario piensa, vale, estrategia de sostenibilidad, solamente lo que tengo es poner dinero y no pensar en nada más. Tú me lo vas a hacer todo. Entonces, claro, es lo que yo creo que el business, el comercial de esa consultora, que puede ser el mismo comercial, consultor, etcétera, etcétera, o en otros casos es comercial y los consultores que van detrás, tienen que dejar muy claro cuál es el objetivo inicial de esta metodología. Porque claro, tú no puedes ir tampoco diciendo medias verdades, ¿sabes? Y diciendo, no, yo te voy aquí a implantar una estrategia de sostenibilidad que vas a llegar dentro de 5 años y te vamos a poner en el top te va a decir provincial, ya no te voy a decir nacional. Provincial se va a conocer esta empresa como la más sostenible, o no sostenible, sino desde el punto de sostenibilidad tal. Claro, hay que hacerle ver al empresario que esto no es así, ¿vale? Que hay una fase inicial y luego ya viene todo lo demás. Pero eso, totalmente, pero fíjate que eso, al final tú cuando haces una propuesta de acompañamiento, porque yo creo que es eso, una propuesta de acompañamiento para la realización de una estrategia de circularidad en la empresa. Al final tú tienes que delimitar, o sea, y yo por lo menos, si yo lo ofreciera, delimitaría el alcance, pero muy, muy bien, los entregables que va a haber, las horas que se van a hacer. Y fijaros que esto yo lo delimitaría y yo trabajaría como con un proceso de acompañamiento, que al final sí que se puede ofrecer como esto es un proceso en el que vamos a dedicar X sesiones, que son X horas, y te vamos a hacer este entregable final. Y va a haber esto. Y eso se enmarca y se hace un producto muy cerrado con un alcance muy concreto. Y ahí no hay posibilidad de expectativas o dejar de, ¿sabes? Sí, porque es que, sinceramente, a mí me ha quedado claro en esta última sesión. Pues mira, claro. Pues... Y si es a mí que se supone que soy el que voy a venderlo, o no lo sé cómo lo voy a enfocar en mi vida laboral, me pongo en la piel del empresario. Entonces, hacerle entender ese concepto, pues claro, también hay gente, pues claro, que esto lo ve más como un greenwashing que como una oportunidad para tu empresa, ¿sabes? Sí, mira, Álvaro, tal y como lo planteas y descartas al mismo tiempo lo que sería te voy a convertir en una empresa sostenible, vas a ser una empresa puntera de aquí a 5 años, eso sería vender humo. Lo primero es, como dice Agustín, establecer ese contacto, y lo primero es establecer unas pautas en las que se enmarcan los objetivos, porque si la empresa no tiene los objetivos, ¿qué es lo que quiere conseguir con esto? No se consigue nada. Sí. Se va a diluir todo. Y a partir de ahí, igual que dice Agustín, los plazos, los entregables, el equipo, que es fundamental el equipo, porque la empresa tiene que tener su equipo y tiene que estar involucrado, porque si lo hace todo el consultor termina su trabajo, entrega los papeles y la empresa no vuelve a hacer nada. Esos papeles se van a un cajón y olvídate. Efectivamente, o sea, la empresa tiene que aportar un equipo que se involucre y trabaje codo con el consultor para establecer toda esta metodología dentro de la empresa. Porque si no, todo el trabajo se va a diluir y se va a perder. Sí. Yo os diría que esto se enfoca como un proceso fijaros, para la venta, ¿no? No es un proceso formativo, porque no es que te esté enseñando y te dé unas clases y unos talleres, sino que imaginaos, esto nosotros lo hemos hecho en un proceso de innovación. En un proceso de innovación con ideas de sostenibilidad, y con alguna empresa grande ofrecíamos un programa de innovación en el que juntábamos a equipos de la empresa, hacíamos dinámicas de este tipo, no era con esta metodología, era con otras herramientas, y al final el resultado final era un pequeño informe, pero básicamente que era recopilar lo que había pasado en esas propias sesiones, porque establecíamos una metodología similar para sacar ideas concretas, que las desarrollaran mínimamente y que hubiera una presentación final ante una dirección de posibles proyectos de innovación sostenible. Bueno, pues si tú enmarcas muy bien eso, incluso como propuesta por si os sirve, yo soy muy fan de hacer, cuando se hace una propuesta, varios alcances con varias propuestas económicas. Y normalmente yo intento siempre sacar 3 propuestas. Oye, el alcance 1, con una propuesta ajustada, es que hagamos una serie de talleres y que os demos la metodología.
Y luego el resto, pues si tú la quieres seguir o hacer, pero yo te doy esto. El alcance 2 es que hacemos un proyecto de más talleres donde vamos a tener un equipo de trabajo, vamos a acompañaros y vamos a tener el resultado final de X, las propuestas que salgan definidas según la metodología. Y el alcance 3 igual es que estamos a vuestra disposición para que, además de haber sacado esos proyectos, vamos a acompañaros durante X meses en la evaluación en detalle o implementación no sé cuánto. Pero fijaros que ahí hay que medir muy bien el alcance, las horas, sobre todo también por la rentabilidad, o sea, propia, ¿no? De quien hace esto o de la propia empresa. ¿Cuánta gente pongo a hacer esto? Entonces, ahí yo os diría que esto es como una herramienta que nos acompañe en la facilitación. Es decir, no, nosotros lo vamos a hacer con esta herramienta. Y además nos da un marco muy concreto de qué trabajo, tiempos, entregables concretos y de cómo podemos funcionar. Ibar, ¿qué Vale. ibas a hablar? Sí, bueno, un poco ya le has respondido lo que iba a preguntar. Al respecto de lo que decía Tomás, claro que si se hacen las propuestas pero luego no hay un seguimiento, un acompañamiento, pues se queda en un cajón y ya está. El otro día, en el otro Circular Weekend, cuando se presentaron los proyectos, no las ideas, sino los proyectos, había una mujer de cura. Ella Sí. hace esto, o sea, nos estamos refiriendo a esto que proponía ella, que era, yo apunté, concretar con los empleados el plan de mejora verde de las empresas. No O te sea, lo sé decir. vale. Es que No claro, te sé yo lo decir de su escuché proyecto. y no No sé. entendía bien a qué, no entendí, o sea, quiero decir que para mí todo esto es nuevo y vale, estamos hablando de hacer consultorías y que se hagan propuestas a las empresas y tal, pero luego, ¿en qué consiste el acompañar a una empresa para que esto se lleve adelante? Quiero decir, tú Claro. le presentas... Aquí también es, o sea, es un poco abrir a todas las posibilidades que puede generar esto de modelos, desde la consultoría pura y dura, y tú me pagas las horas X que yo te voy a acompañar en esto, y según mi experiencia, pues serán más caras mis horas, serán menos. Podemos llevar, o sea, al final tenemos que aquí ir a movernos en un modelo de, si vamos a un modelo de producto, yo te tengo que vender un proceso cerrado, concreto, con unos resultados muy concretos y que se base o no en una metodología, pero está súper cerrado. Si voy a un modelo de servicio, son horas de consultoría, de servicios de conocimiento, que eso pueda estar más abierto, ¿no? Entonces aquí ya esto se escapa un poco a lo que es la metodología de Claro, Canvas, sino que ya sería más ir a emprendimiento, pero... Claro. Gracias, Ibar. A ti. Mariana, por ejemplo, que estamos compartiendo, Mariana, luego Javier, y hacemos estas reflexiones, si os parece. Bueno, a mí lo que me abrió en mi cabeza el haber participado en estas sesiones es que muchas veces escuchamos economía circular, pero bueno, al menos yo no tenía ni idea por dónde empezar. Entonces creo que este CoCanvas me da un camino, pues, paso a paso, literal. Y otra cosa es que, creo que tú lo mencionaste varias veces, hay que empezar con una cosa y de a poco y luego ir cada vez más grande, pero creo que esto me ha hecho ver que es fácil, o sea, que es fácil además integrar ciertos aspectos de la circularidad en otro tipo de proyectos, no nada más como enfocarse en crear un proyecto de economía circular. Y yo que trabajo proyectos de sostenibilidad, pues es muy fácil incluir estos elementos. Entonces, creo que esa sería mi reflexión. Y de lo que estaban hablando antes, yo creo que para vender este tipo de proyectos y en general el tema de la sostenibilidad, que luego tiende a irse para greenwashing, es encontrar el valor económico para la empresa, ¿no? Entonces creo que en todos los ejemplos de circularidad que vimos es cuántos ahorros económicos, cuánta mejora, eficiencia operativa, tal. Yo me iría por ahí como argumentos potentes para vender un producto así. Muchas gracias, Mariana. Sí, súper importante y totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, eso al final en las empresas ese tema económico es fundamental. Sí. Yo discrepo un poquito en esto. Pienso que no ayuda a vender, pero no hacer esto va a ser excluyente en un futuro. Ahora mismo el ser más o menos sostenible no te va a ayudar a vender más o menos. Pero en un futuro, si no eres sostenible,
se te va a excluir del mercado. Pero no para los clientes, ¿eh? O sea, cómo venderlo a la empresa para que la empresa se haga. Bueno, eso sí. No, a los Eso sí, no te había clientes, entendido. bueno. Entonces, disculpa. Claro, no al la cliente empresa es eso. final. No va a ayudar a vender más o menos, pero sí que te va a No, excluir. como consultora a vale, una entonces empresa, sí. ¿cómo le vendes un proyecto de economía circular? A través del valor económico. Perfecto, eso sí. Eso es otra historia. Javier. Bueno, yo llevo pensando 5 minutos qué decir y casi me lo pisáis. Pero bueno, no, a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros. El riesgo que tiene en el momento actual, bajo mi experiencia, es que al final se pueda convertir o en un papel que una empresa guarda en un cajón, o hacer 4 acciones de greenwashing y decir, mira qué ecológicos somos, ¿no? O una de dos, o eres una empresa, me estoy acordando ahora de Coalf, por ejemplo, ¿no? Pues empresas que su target o su éxito está basado exactamente en esto. O sea, lo que estás vendiendo, bajo mi punto de vista, es exclusivamente economía circular. Precios más elevados, no me meto con el diseño, si está bien mal. Yo no soy experto en eso, ni mucho menos. Pero sí tengo claro que lo han convertido en su negocio, ¿no? Su negocio es vender economía circular. Pero para el resto o para empresas que a lo mejor no tienen el foco, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tomás, o sea, esto es así ahora, en el futuro probablemente tengas que serlo sí o sí, pero yo creo que el problema siempre ha sido el problema de las externalidades, ¿no? En cualquier proceso, que al final que una empresa pues produce unos residuos, bueno, pues tiene un coste y ya está, y es el coste y para mí esos costes, igual que el CO2 que se emite, no son reales, o sea, no son los costes que la sociedad paga realmente o sea, el precio del CO2, de emisión del CO2 está dado por un mercado, está muy bien, pero si realmente te fijas cuánto cuesta capturar ese CO2 de la atmósfera, fijarlo, que es realmente la solución, es la única solución, pues no corresponde con ese coste. Los residuos exactamente lo mismo. Yo supongo que esto irá evolucionando en el futuro hacia unos costes reales. Y es ahí donde espero, por el bien de todos, que entre en la ecuación esos costes y empiecen a salir estas estrategias rentables. Porque si no, el negocio no existe. Y ese papel que tienes en un cajón, que te costó el consultor 50.000 euros o lo que fuese, y que no lo tienes para nada, en ese momento dirás, espérate que voy a hacer los cálculos otra vez. Yo espero, es más una esperanza de futuro que otra cosa. Bueno, o sea, mientras yo estoy de acuerdo con vosotros, o sea, porque estamos ya yendo a cosas, ¿no? más macro y más pero esto es, bueno, pues hay que empezar y con miguitas y poco a poco y haciendo pequeñas cosas y, o sea, estando totalmente de acuerdo que lo que hemos visto y las metodologías van a ir trabajando en pequeños detalles, en pequeñas empresas y bueno, pues en pequeños modelos de negocio, ¿no? Sí, Álvaro. Los más alarmistas que he leído yo dicen que ya la economía circular ha fracasado y que la única solución es el decrecimiento. Fíjate. Los más alarmistas. Los más ¿sabes? alarmistas. Bueno, bueno, de momento tenemos aquí para trabajar en la economía circular y hay mucha tela. No sé si Ángela, Elizabeth, estáis por aquí para hacer eso, alguna aportación desde vuestro punto de vista. ¿Alguna persona más que quiera intervenir y hacer algún comentario? Bueno, decirle a Álvaro que los más alarmistas dirán eso, pero también hay gente que ya va avanzando sobre la economía circular y lo próximo va a ser la economía regenerativa, basada en la economía circular, pero no buscando la circularidad, sino la regeneración del ecosistema. Totalmente. Sí, gracias Tomás, porque es una cosa que suelo decir, ¿no? O sea, por cerrar un poco y que yo creo que ya estamos en punto de cerrar, que vamos llegando a la hora,
este ciclo, este programa de aceleración circular, pues me viene al pelo lo que acaba de comentar Tomás. En realidad, venimos del pasado en el que casi que reciclar era nuestra mejor opción. Y fijaros entre comillas, la barbaridad, ¿no? Que esa fuera la mejor opción. Ahora, el reciclaje está visto como la última posibilidad. Por supuesto, ni se tiene en cuenta el depósito en vertederos, incineraciones, porque es una pérdida de materia, de riqueza, de recursos, de todo. Y el reciclaje es como la menos buena de las posibilidades que tendríamos para gestionar algo, porque va a perder y va a generar todavía muchos costes energéticos, etc. Y el siguiente paso, y eso es el ahora, ¿no? Es el ahora, en eso estamos ahora. Y el siguiente paso, que lo ha introducido Tomás, es la economía regenerativa. O sea, empezaremos a conseguir mentalidades, procesos eficientes, nuevos materiales, nuevos conocimientos que permitan regenerar ecosistemas, conseguir mejorar calidad de aire, capturas de CO2, yo qué sé, tecnologías de diverso tipo que nos permitan mejorar el medio ambiente y, bueno, pues los recursos que tenemos y todo lo demás, ¿no? Energéticamente, etcétera. De momento, como estamos en el ahora, el programa de aceleración circular que hemos venido haciendo, que aprovecho para recordaros que, bueno, pues lo tengo aquí y está súper presente siempre que hablo, ¿no? Pero que gracias a Mapfre y Bankinter, que nos vienen apoyando desde 2015, hemos podido hacer el evento presencial de Circular Weekend, en el que muchas y muchos estuvisteis. Hemos podido hacer todas estas sesiones del programa de aceleración circular, divulgar la economía circular, y el objetivo es que podamos, pues eso, transitar tanto en nuestras empresas como ayudar a otros y a otras empresas a que bueno, implementen estrategias y modelos de economía circular. Y de eso se trata Circular Weekend y es un poco el objetivo que tratamos de lograr, ¿no? El expandir la economía circular y, sobre todo, que lo tenemos como el eslogan de la página web. Economía circular llevada a la práctica. ¿Esto cómo se hace? Y que adoptemos la filosofía del emprendimiento a la economía circular y que la llevemos a la práctica, que la implantemos con cosas concretas. Y bueno, pues en este caso, esta propuesta de esta metodología que hemos venido trabajando, hay otras metodologías. Yo os invito también a que profundicéis, a que tengáis curiosidad, inquietud por ver cómo se puede llevar esa economía circular a la práctica, porque es algo muy potente, que, como digo siempre, tiene la doble cara de toda esa potencia y dónde se podría aplicar y la cantidad de sitios y estrategias que podríamos hacer para ser más circulares, pero precisamente todo eso hace que sea difícil saber por dónde empezar, aterrizarlo y llevarlo a la práctica. El objetivo nuestro ha sido trasladaros esta metodología de EcoCanvas con muchas reflexiones, con muchas posibles estrategias que hay detrás. Esperamos que lo hayáis podido aprovechar, que cualquier duda, por supuesto, esto es pues una primera, ¿no?, aproximación a esta metodología. Hemos dedicado muchas horas, están todos los vídeos grabados, tenéis esta sesión y las previas por si algún día queréis revisarlo, tenéis los materiales de trabajo y, por supuesto, para profundizar, pues yo os invito muchísimo a trabajar de la mano de Nikon Acelantola con Ecologin, de formaros con él y con su equipo también, y de que podáis profundizar para aplicarlo en vuestras empresas o con terceros, clientes, empresas, etc. Por nuestra parte, daros muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis estado acompañando. Ibar, Tomás, Mariana, Javier, Álvaro, Ángela, Elizabeth, personas que estáis por aquí y que nos habéis acompañado en las sesiones. Y bueno, pues al resto que también verán estos vídeos que están públicos, que los podéis incluso compartir, revisar, etcétera. Y aquí se termina esta edición de 2022 de Circular Weekend. En este momento cerramos lo que eran todas las actividades, la última sesión online, y de verdad agradeceros muchísimo que hayáis estado. Esperamos que os haya sido útil y seguimos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Pues muchísimas gracias también. Muchas a ti, gracias. Agustín. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo, Bye. espero que vaya fenomenal y Chao. nos seguimos viendo en muchas Muchas otras gracias. cosas que seguro que coincidimos. Muchas Gracias. 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 Chao. Gracias. Adiós. Muy buen día. Gracias, hasta Adiós. luego. Un Buen día. saludo. Gracias.